Bitcoin y el resto del mercado de las criptomonedas se encuentran en un momento muy delicado, para el que muy pocos inversores están preparados y que cambiará la vida de muchas personas. Después de unas semanas bastante intensas protagonizadas por la gran volatilidad, las liquidaciones masivas y las alertas en los medios de comunicación, la incertidumbre ante la llegada de un nuevo gobierno se ha trasladado directamente al mercado, dejando movimientos que han llevado a muchos inversores a tirar la toalla. Sin embargo, y a pesar de la difícil situación, hay un indicador clave para Bitcoin que no muchos inversores están teniendo en cuenta y el cual fue uno de los desencadenantes de los últimos mercados alcistas y que podría cambiarlo todo durante las próximas semanas. En el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo una investigación del famoso inversor Raoul Pal, en el que habla sobre este indicador, sobre la situación que estamos atravesando actualmente en el mercado y hacia dónde podría dirigirse en las próximas semanas. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Quién es Raoul Pal? Pues explicado de una forma muy breve, Raoul Pal es un inversor y economista que no puede que sea tan conocido como otras figuras destacadas del sector cripto, como por ejemplo Michael Saylor, pero que ha compartido análisis muy interesantes. Empezando por su trayectoria, Raoul destaca principalmente por sus antecedentes en el sector financiero tradicional, trabajando principalmente para dos grandes firmas, GLG Partners y actualmente para Man GLG, que es una de las firmas de inversión más grandes del mundo. Anteriormente estuvo trabajando en Goldman Sachs, una de las instituciones financieras más importantes de todo el mundo, que se ha posicionado como uno de los 10 bancos más grandes de los Estados Unidos, donde Raoul ocupó el cargo de jefe del negocio de ventas de cobertura de fondos en acciones y derivados para Europa. Un importante puesto en esta institución que consistía en desarrollar estrategias de cobertura y manejar productos derivados enfocados en clientes institucionales, como fondos de cobertura y grandes instituciones financieras, lo que le permitió no solo potenciar su carrera como profesional, sino que además le conectó con las instituciones, ayudándoles a optimizar sus inversiones. En el año 2014, Raoul decidió tirarse a la piscina y fundar su propio proyecto junto con Grant Williams y otros socios, y fue entonces cuando se centró en la creación de Real Vision, una importante plataforma de medios financieros que crearon con el objetivo principal de romper con la brecha de información que había en el sector financiero, donde casi todos los análisis detallados y los datos importantes estaban reservados para las grandes empresas, mientras los inversores individuales apenas tenían acceso a estos datos. Por ello construyeron una plataforma que no tardó mucho tiempo en destacar, con el propósito de poder ofrecer contenido de alta calidad sobre análisis, inversiones y economía tanto a minoristas como inversores profesionales. Además, un punto muy destacado de Real Vision es que más allá de los importantes informes y análisis detallados que compartían, uno de sus pilares fundamentales era el de entrevistar a algunas de las figuras más destacadas dentro del sector de las finanzas, como es el caso de Cathie Wood, Michael Saylor o Kyle Bass, entre otros. Vale, que sí, Hugo, pero ¿todo esto qué tiene que ver con Bitcoin? Pues pasando al background de Raoul en cripto, su aventura comenzó bastante pronto, incluso antes de cofundar Real Vision. De hecho, fue uno de los primeros inversores del sector de las finanzas tradicionales en hablar de este activo, cuando en el año 2013 se lanzó a la piscina compartiendo un artículo en el que hablaba de Bitcoin para transformarse en un activo refugio similar al oro. Desde entonces quiso mantener bastante cercanía con el sector cripto y especialmente con Bitcoin, y por ello no solo ha ayudado a educar a millones de inversores en este sector por medio de Real Vision, sino que además ha aprovechado su cercanía y conexión con las grandes instituciones para ayudar a que este sector fuera más conocido en Wall Street y que estos gigantes empezaran a tenerlo más en consideración. Factores esenciales que se suman a los importantes análisis que ha ido compartiendo durante los últimos años, en los que se ha mostrado muy bullish con Bitcoin, destacando cómo la tecnología blockchain y las DeFi están cambiando la estructura del sistema financiero global y cómo los activos digitales podían ser la clase de activos más disruptiva de la historia moderna. Este indicador lo cambia todo. Y es que en una reciente entrevista Raoul ha hablado sobre un indicador que no muchos inversores conocen o tienen en cuenta, que es el sondeo sobre el ISM o indicador de ciclo de negocios. Un momento, Hugo, ¿qué cojones es eso?
Pues estamos hablando de uno de los indicadores que reciben su nombre de ISM debido a que los comparte el Institute of Supply Management, por sus siglas ISM, las cuales son esenciales para medir la actividad económica en los sectores manufacturero y de servicios de los Estados Unidos. Un indicador esencial para analizar el ciclo económico que estamos atravesando, ya que gracias a la detallada información que ofrece podemos estimar si nos encontramos en un ciclo de expansión o contracción económica, o de desaceleración o recuperación. Y profundizando en este índice, el ISM publica dos índices cada mes. El manufacturero, que como su propio nombre indica, mide la actividad económica del sector manufacturero. Y luego tenemos el ISM de negocios, que está enfocado en el sector de servicios, que como seguramente sabrás es uno de los sectores más importantes dentro de la economía de los Estados Unidos. Y en cuanto a sus medidas, estos índices se basan en un nivel clave, que son los 50 puntos. Y de tal forma que todo lo que esté por encima de los 50 puntos sería expansión económica y por debajo sería contracción económica. Teniendo también la desaceleración económica, que sería cuando está por encima de los 50 pero cayendo, y la recuperación económica cuando está por debajo de los 50 pero está subiendo, es decir, que se está recuperando económicamente los Estados Unidos. Unos indicadores que suelen ser considerados líderes porque proporcionan información temprana sobre la dirección de la economía antes de que se publiquen otros datos más detallados como el PIB o el empleo, lo que hace que organismos como la Fed los consideren para tomar decisiones sobre los tipos de interés, inflación, etcétera, ya que, por ejemplo, imagínate que si los Estados Unidos experimentan varios meses seguidos con el sector manufacturero por debajo de los 50 puntos, esto no solo quiere decir que está en una contracción económica, sino que podría estar camino a una recesión. Dicho todo esto, en su análisis Raúl destaca el hecho de que el ISM aún sigue estando por debajo de los 50 puntos, algo que ya sucedió en otros ciclos de Bitcoin cuando el indicador estaba bastante estancado por debajo de los 50. Y no fue hasta febrero o marzo cuando el ISM empezó a subir con fuerza, algo que efectivamente se replicó en el precio de Bitcoin. Y tal y como puedes ver en el siguiente gráfico de Bitcoin en 2017, justo después de febrero, esta subida en el ISM se vio directamente reflejada en el precio de Bitcoin. Y después de un mes de enero incierto en el que predominaba el color rojo durante las primeras semanas, provocando que Bitcoin corrigiera por debajo de los $1000, el precio se fue recuperando, subiendo de hecho un 100% en los siguientes 56 días hasta inicios de marzo, y dando inicio a un nuevo ciclo alcista para Bitcoin donde el precio se dispararía de forma exponencial, subiendo más de un 2200%, y marcando en diciembre de ese mismo año el máximo de ciclo con Bitcoin superando los $19.000. Y esto para nada es un caso aislado, ya que si analizamos en detalle este indicador podemos ir viendo que lo que pasó en 2017 se ha ido repitiendo ciclo tras ciclo. Empezando por el año 2009 con la creación de Bitcoin, el ISM manufacturero estaba en niveles bajísimos, de hecho en los mínimos de aquel ciclo, y después de todo lo que ocurrió con la gran burbuja del 2008, Estados Unidos entró en una fuerte contracción, y años más tarde tendríamos en 2013, durante el año posterior al halving de Bitcoin, un evento muy similar al del 2017, marcando justo una subida muy importante para el ISM, que logró sobrepasar los 50 puntos coincidiendo con el máximo de ciclo de Bitcoin. Después tenemos el ciclo del 2017, que tal y como hemos repasado también coincidieron los máximos. Y por último, el más reciente, donde tras el halving del 2020 vimos un movimiento muy similar, con el ISM disparándose a finales del 2020 y mediados del 2021, lo que trasladado a Bitcoin también coincidió con la primera subida importante de Bitcoin durante el primer máximo del anterior ciclo alcista. Algo que sin duda da bastante que pensar. Este ciclo es y será muy diferente. Y siguiendo con el análisis, Pal comenta que lo que vivimos durante el año 2021 tuvimos un pico muy interesante que entre otras cosas fue provocado por la burbuja de la pandemia y el COVID. Pero que en este caso, si echamos un vistazo al gráfico, estamos viendo una situación muy distinta al resto de ciclos, ya que desde el 2022 el ISM ha estado por debajo de los 50 puntos, no solo reflejando una contracción, sino también demostrando que el mercado cripto aún ha estado lejos de lo que muchos han confirmado como el fin del bull run. ¿Y eso por qué, Hugo? Pues tal y como indica Raúl, uno de los mejores indicadores para adelantarse al final del ciclo alcista es mirar cuando el ISM está marcando máximos, ya que el fin de los mercados alcistas suele coincidir con un momento en el que después de ver una fuerte expansión económica, el ISM pivota y empieza a entrar en una desaceleración para pasar a una contracción. Algo que efectivamente en 2021 ocurrió muy pronto debido a la pandemia, pero en el 2017 no llegó hasta finales de año. Sin embargo, afirma que en este ciclo
ciclo el ISM ha estado muy bajo, lo que abre un abanico de oportunidades a que realmente el ISM no alcance máximos hasta inicios del 2026. Vale, Hugo, sí, pero a mí lo que me importa es cómo va a afectar esto a Bitcoin. Pues esto sería determinante para Bitcoin y realmente respaldaría una idea que ya hemos comentado antes en el canal, que es la opción de que estemos ante un ciclo de mercado totalmente diferente a los demás, en el que hemos vivido una subida muy grande por el sector institucional comprando Bitcoin, pero en el que realmente no vemos un ciclo alcista de verdad hasta finales del 2025 o inicios del 2026. Y sí, está claro que el precio de Bitcoin se ha disparado y ha roto máximos que muy pocos creían posibles para este ciclo, pero saliendo de aquí y de las 3-4 tendencias especulativas, pocos proyectos han acompañado a Bitcoin y han brillado de verdad. De hecho, ni Ethereum ha roto máximos, ni hemos tenido un alt season, ni hemos tenido una entrada de verdad del sector retail. Por eso mismo, Raúl, en la última parte de este análisis cierra su intervención con una comparativa que me ha llamado mucho la atención, y es que compara todo lo que está ocurriendo en este ciclo a nivel macro con lo que ocurrió en 2017, justo cuando Trump fue elegido presidente por primera vez, afirmando que en 2016-2017 la situación era idéntica a la que estamos atravesando actualmente, con el mercado cripto y Bitcoin replicando el patrón que vivimos en aquel ciclo. Y más allá de esto, cuando Trump fue elegido, todo el mundo se asustó con las tarifas, pensando que la inflación se dispararía. El dólar además pedía a gritos subidas en los tipos de interés, y luego al final lo que pasó es que Trump llegó al poder y dijo: necesitamos tener un dólar más bajo, algo que casualmente es lo mismo que ha empezado a afirmar Scott Bessent, el nuevo secretario del Tesoro elegido por Trump. Vale, Hugo, pero ¿todo esto qué significa? Pues sin alargarme demasiado, básicamente todo el mundo estaba asustado con la situación, algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora mismo, con el miedo a que la inflación se descontrole y que tengamos que volver a atravesar una fase de tipos de interés altos que nos lleven a una recesión. Sin embargo, abaratando el dólar tal y como lo hizo en el 2017, pueden conseguir negociar con otras potencias como China, Europa y atraer liquidez a los Estados Unidos. Y aunque sí que es cierto que al final en 2017 tuvieron que elevar ligeramente los tipos de interés, este abaratamiento del dólar hizo que los miedos de los inversores de un repunte en inflación y una recesión acabaran desapareciendo, y en su lugar nos dejó un bull run muy importante para Bitcoin. Y cerrando ya con la intervención, Pal comenta que aunque sí que es cierto que no espera que la situación se repita exactamente, ya que al final cada ciclo es un mundo, no ve en ningún caso una situación por la que debamos preocuparnos, ya que al final todos estos temores lo único que hacen es que muchos inversores acaben perdiendo su objetivo y se salgan del mercado. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.